En este trabajo de investigación abordaremos el tema de análisis de puestos. Los contenidos que manejaremos en este trabajo son las estrategias metodológicas para elaboración de la descripción y análisis de puestos, la clasificación y definición de los métodos de recogida de información, las características de los métodos de acopio de información, los alcances o limitantes de cada método técnica, la integración del análisis de puestos y propuestas al proceso de elaboración de análisis de puestos. Empezaremos por definir el concepto de puesto. Se refiere a las tareas, funciones y obligaciones de un individuo en una determinada área de una empresa u organización. El puesto es una unidad de la organización que consiste en ese conjunto de obligaciones y responsabilidades que lo distingue de un puesto con otro. Estas obligaciones y responsabilidades son exclusivas de un empleado que desempeña dicho puesto. Otros conceptos básicos son los siguientes. Primeramente, el diseño de puesto. Son las especificaciones del contenido del puesto, de los métodos de trabajo y de las relaciones con los demás puestos para poder satisfacer los requerimientos laborales de la empresa u organización. El análisis de puesto es un procedimiento para determinar las tareas y requisitos de aptitudes de un puesto y el tipo de personas que se deben contratar. La descripción de puestos es la lista de las tareas, responsabilidades, obligaciones y condiciones de trabajo de un puesto. En la siguiente gráfica se puede observar cómo se están relacionados esos tres conceptos mencionados anteriormente. Se relacionan los requisitos y responsabilidades, el contenido del puesto y las condiciones de trabajo. Todos estos datos se obtienen preguntándole al trabajador qué hace, cómo lo hace, para qué lo hace, y una vez que se obtienen dichas respuestas, nos lleva a obtener el perfil de un determinado puesto. El análisis de puesto está compuesto por tres etapas. La primera es la etapa de planeación. Se refiere a todo el trabajo que se tiene que planear para el análisis de puestos. Es una etapa de trabajo de escritorio meramente y de laboratorio. La segunda etapa se refiere a la preparación. En esta etapa es cuando los analistas debidamente entrenados preparan los esquemas y los materiales de trabajo. La siguiente etapa es la etapa de realización. Es la fase en la que se obtienen los datos de los puestos que se van a analizar y en la que se redacta el análisis. Los métodos más utilizados para obtener información para la descripción y análisis de puestos son la observación directa, el cuestionario, la entrevista y los métodos mixtos. La observación directa se refiere, como su nombre lo indica, a esa observación que se hace directa y dinámicamente del empleado en pleno ejercicio de sus funciones, mientras el analista de puestos anota en una hoja de análisis de puestos los puntos clave. El otro método del cuestionario es solicitar por escrito al ocupante del cargo que conteste un cuestionario para el análisis de puesto que una vez que esta información se obtenga será analizada posteriormente por el supervisor. La entrevista directa consiste en que el analista de puestos le hace una entrevista al ocupante del puesto, en la cual se obtiene información sobre todos los aspectos del puesto,
la naturaleza y secuencia de las tareas que lo componen y los porqués y los cuándo. El último método se refiere a los métodos mixtos y consiste en una combinación de dos o más de los métodos mencionados anteriormente, ya sea combinación en la observación directa, con la entrevista o con el cuestionario. Ahora veremos las características, los alcances y limitaciones de cada uno de los métodos para la recopilación de información en el análisis de puestos. Empezaremos primeramente con la observación directa. Las características de la observación directa es que es un método más común, es eficaz en estudios de micromovimientos de tiempos y métodos. La observación directa y dinámica del ocupante del puesto en pleno ejercicio de sus funciones. Es recomendado para puestos manuales o de carácter sencillo y repetitivo. Se recomienda complementar y la participación del analista es activa y la del ocupante es pasiva. Las ventajas de la observación directa es que es veraz en sus datos, no requiere la paralización del ocupante, es un método ideal para puestos sencillos y repetitivos y es coherente con la información que proporciona. Entre las desventajas de la observación directa está el costo elevado. La sola observación no permite la obtención de datos importantes para el análisis, contraindicada para puestos que no sean sencillos y repetitivos, y su utilización debe ser complementada con otros métodos. Ahora hablaremos del método del cuestionario. Sus características son que los datos se obtienen de un cuestionario que conteste el ocupante o su superior para el análisis de puesto. Debe ser diseñado a la medida y ser sometido a prueba, y la participación del analista es pasiva y del ocupante es activa. Las ventajas del método del cuestionario es que puede ser aplicado tanto por los ocupantes como por sus jefes directos de manera conjunta o secuencial. Es el método más económico, es el método más completo y es el método ideal para analizar puestos de alto nivel. Entre las desventajas del método del cuestionario es contraindicado para puestos de bajo nivel, exige planeación y realización cuidadosa, pues de lo contrario tiende a ser superficial y distorsionado. Ahora hablaremos del método de la entrevista. Las características de este método es que es el método más flexible y productivo. Si se estructura adecuadamente se obtiene información importante. Los datos son obtenidos con preguntas y respuestas verbales entre el analista y el ocupante del puesto. Es una participación activa tanto del analista como del ocupante. Las ventajas del método de entrevista es la obtención de los datos del puesto a través de las personas que mejor lo conocen. Es la posibilidad de discutir y aclarar todas las dudas. Es el método de mayor conveniencia que proporciona un mayor resultado en el análisis y no tiene contraindicación. Entre las desventajas del método de entrevista están las reacciones negativas en el personal ante una entrevista mal dirigida, posibilidad de una confusión entre opiniones y hechos, la pérdida de tiempo o el costo operacional elevado. Los métodos mixtos permiten neutralizar las desventajas de los métodos y sacar el mayor provecho posible de las ventajas. Los más utilizados son el cuestionario y entrevista, ambos con el ocupante del puesto, el cuestionario con el ocupante y la entrevista con el superior, el cuestionario y entrevista, ambos con el superior, y la observación directa con el ocupante y la entrevista con el superior. Ahora bien, la información reunida usando uno o varios métodos mencionados anteriormente para el análisis de puestos permite a la organización elaborar una descripción del puesto y una especificación del puesto.
La integración del análisis de puestos es un procedimiento por el cual se determinan los deberes y la naturaleza de los puestos y los tipos de personas que deben ser contratadas para ocuparlos. Los requisitos que se aplican a todo tipo de puestos son los siguientes. Los requisitos intelectuales, y se refiere a la escolaridad, a la experiencia, a la adaptabilidad, a la iniciativa y actitudes requeridas para el puesto. Los requisitos físicos se refieren al esfuerzo físico requerido, a la concentración visual, a las destrezas o habilidades y a la complexión física requerida. Otro requisito se refiere a las responsabilidades que adquiere y comprende a la supervisión del personal, al material, herramientas o equipos, al dinero, títulos o documentos, a las relaciones internas o externas y a la información confidencial. Otro requisito es las condiciones de trabajo, el cual se comprende las condiciones del ambiente en que se realiza el trabajo, si es agradable o desagradable, es adverso o está sujeto a riesgos. En el siguiente esquema se puede observar las diferencias entre una descripción y un análisis de puesto. Se observa que la descripción del puesto comprende los aspectos intrínsecos y el análisis de puesto comprende a los aspectos extrínsecos. Algunas propuestas a la elaboración de un análisis de puestos se encuentran: considerar el marco jurídico de la empresa, tener en consideración la información y trabajo del personal que ya desempeña un puesto, agrupar familias de puestos, considerar el organigrama de la empresa. Por último, se muestran algunos ejemplos de formatos para la descripción y análisis de puestos, los cuales muestran los requisitos, los datos que debe llevar cada uno de dichos formatos, los cuales se tendrían que requisitar con los datos obtenidos con cualquiera de los métodos mencionados anteriormente. Como conclusiones podemos decir que el análisis de puestos es la metodología básica y fundamental que contribuye a hacer realidad cualquier proyecto de organización. Es una herramienta metodológica que diseña y ordena el proceso de la actividad organizativa de la empresa. Y esto es lo que hace el análisis de puesto de trabajo, a través de una descripción sistematizada de lo que hace el conjunto de trabajadores de una empresa. A través del análisis de puestos se consigue ubicar el puesto en la organización, describir su misión, funciones principales y tareas necesarias para desempeñar de modo completo dichas funciones.